cámara. Esta es la asignación a cargo del docente y de la materia de dietoterapia. En esta ocasión me toca responder cuál es la importancia que tiene la dietoterapia en el nutriólogo y la importancia que tiene en el paciente. La dietoterapia para los nutriólogos resulta esencial, ya que esta les permitirá dar un plan alimenticio o dieta de forma correcta en base al análisis del estado clínico de salud del paciente, tomando en cuenta los hábitos de vida de los pacientes. Asimismo, en el caso contrario, en el paciente tendrá la importancia porque éste va a recibir un plan alimenticio en el cual se va a adecuar a las necesidades de su cuerpo después de que el nutriólogo haya hecho un análisis del estado clínico de los hábitos y el estilo de vida que lleva el paciente. La dieta controlada en líquidos es muy recurrente en el área hospitalaria, pues es consecuencia de patologías no controladas. El agua se encuentra en todos los alimentos, por lo que su control se vuelve indispensable en las enfermedades y se debe de contabilizar teniendo en cuenta el contenido de los alimentos, la preparación de los alimentos y el agua metabólica. La fórmula que podemos utilizar en esta ocasión es la fórmula de Harris-Benedict, que se debe de utilizar en pacientes con alguna patología, donde tomaremos en cuenta el peso corporal, la altura y la edad. Continuando, ya obtener las kilocalorías que vamos a utilizar, que en este caso son 1500, vamos a calcular nuestro cuadro dieto-sintético, donde por medio de los macronutrientes y su distribución dietética obtendremos las kilocalorías totales y los gramos totales de cada uno de estos y el agua metabólica. ¿Cómo lo vamos a calcular? Los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos deben de tener una distribución dietética. Por decir, en los hidratos de carbono vamos a utilizar un 55%, las proteínas un 15% y los lípidos un 30%, lo cual nos darán un 100% en total. Posteriormente, para calcular las kilocalorías totales, de las kilocalorías que obtuvimos del cálculo de nuestra fórmula, que son 1500, las vamos a multiplicar por los 55% de los hidratos de carbono entre 100 y obtendremos las kilocalorías totales de los hidratos de carbono. De las proteínas, 1500 kilocalorías las vamos a multiplicar por 15 entre 100 y de ahí obtenemos las kilocalorías totales. Y de los lípidos, las 1500 kilocalorías por 25 entre 100 y obtendremos las kilocalorías totales de los lípidos. Posteriormente, para sacar los gramos totales, vamos a realizar una división donde de las kilocalorías totales que obtuvimos de los hidratos de carbono, los vamos a dividir entre 4. De las proteínas, de las kilocalorías totales, las vamos a dividir entre 4. Y los lípidos de las kilocalorías totales, la vamos a dividir entre 9. Y de ahí ya son los gramos totales de los hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Bueno, y para calcular el agua metabólica de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, en este caso de los hidratos de carbono que obtuvimos de las kilocalorías
los gramos que obtuvimos de los macronutrientes, los vamos a multiplicar, en este caso los hidratos de carbono por 0.6, las proteínas por 0.41 y los lípidos por 1.07, y de ahí ya obtenemos el agua metabólica, o sea, el agua que se va a obtener del proceso metabólico. También debemos de tener en cuenta el agua de bebida y el agua de preparación. Ya obtenido el cálculo del cuadro dieto sintético, el siguiente paso es realizar el cálculo por sistema mexicano, donde obtendremos la cantidad de raciones de verduras, cereales, de leguminosas, de alimentos de origen animal, de la leche, de aceites y grasas, con proteína y sin proteína. Y es recomendable que no se utilicen alimentos con azúcar para poder evitar problemas en el paciente y su dieta sea lo más sana posible. Después de haber hecho el cálculo, por medio del porcentaje de adecuación, nosotros nos daremos cuenta si estamos en lo correcto, si nuestro cuadro fue calculado perfectamente. Por lo tanto, tenemos un margen de un 95 a un 105% en la energía, en los hidratos de carbono, en proteínas y en lípidos. Después de haber hecho el cálculo del sistema mexicano de equivalentes, vamos a distribuir las raciones obtenidas de los alimentos. En este caso lo vamos a distribuir en el desayuno, comida y cena y en 2 colaciones. De la cantidad que obtuvimos en la distribución de el SMAE, aquí en este caso vamos a distribuirlo de acuerdo a los tiempos de comida. Por consiguiente, realizaremos el cálculo, la elaboración del menú después de haber obtenido las raciones de cada tiempo de comida, desayuno, cena y colaciones. Debemos de tener en cuenta el agua de la constitución de los alimentos. Esta no puede pasarse más de los 70 mililitros. Tenemos como máximo, y también debemos de proporcionarle al paciente alimentos que sean bajos en grasa para así poder ayudar a que mejore su salud lo más rápido posible. Tampoco es recomendable proporcionarle alimentos con azúcar. Las recomendaciones para el paciente es que pueda llevar una dieta normal siempre y cuando teniendo en cuenta el contenido de agua en los alimentos, como el de la preparación y de las bebidas. Siempre el tener en cuenta también las pérdidas de orina para tener un balance hídrico. Los alimentos que puede consumir son verduras, frutas, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, pero en este caso los alimentos de origen animal que sean bajo aporte de grasa, los cereales sin grasa, verduras lo que más se pueda y las frutas de acuerdo a la cantidad que nos muestra pues el sistema de equivalentes, mejor conocida como el SMAE. Y en este caso de las leguminosas es lo que el paciente tolera, o si es que le gustan las leguminosas.
Si no, pues también se pueden evitar u omitir. Esto es todo por su atención. Muchas gracias.